Y empiezo justamente con otro dibujo, en este caso es con un papel negro y con un color blanco que lo dibujé, es una graptoveria, según yo es una graptoveria, o una graptopetalum, sí, pero bueno, si quieres aprender esto, déjamelo en los comentarios, al igual que ya lo había dicho de y pues hay varias plantas que quiero que aprendas a dibujar. Entonces, sin más preámbulos, vamos al video. Y pues sí, depende de cómo le empieces a hablar a una planta, pues es como es que empieza a reaccionar esta misma planta hacia esos impulsos eléctricos que está escuchando. No tiene oídos, no tiene neuronas, no tiene un sistema nervioso y las plantas no tienen neuronas que pasen la información, no pueden ver, Nos quedamos siempre con la duda de cómo es que sienten las plantas si no tienen tejidos nerviosos, no tienen células nerviosas, no tienen neurotransmisores. Bueno, pues eso es algo que todavía se está investigando demasiado. De hecho, hay, por ejemplo, un video, búsquenlo ahí, de la mimosa púdica. La mimosa púdica es la planta de la vergüenza, sí, es un nombre vulgar. Los científicos pusieron una solución de formol, creo, etanol o algo así, no me acuerdo bien, en el sustrato para que la planta lo absorbiera y pues se supone que este es un sedante, ¿no? Para los animales, hace que se queden dormidos y se lo pusieron a la sensitiva, a la mimosa púdica, que la mimosa púdica cuando la tocas de las hojas se mueve, se contrae y se cierra, ¿no? Para evitar que se la coman los insectos. Los insectos creen que está seco y simplemente no lo comen, o sea, pues porque ellos no tienen un razonamiento. Entonces, esta planta le agregaron esto y pues resulta que la empezaron a tocar y no se había quedado dormida, es como si estuviera desmayada. Hay otro estudio en el mismo documental que vi aquella vez que le agregaban calor a la hoja y con un aparatito checaban si había un pulso eléctrico. Y pues sí hubo un pulso eléctrico, pero no hay un tejido nervioso. Hay personas que piensan y especulan que la raíz es como si fueran, el tejido nervioso es como si fuera toda la red neuronal, todo el cerebro. Y sí, muy probablemente sí, porque mucha de la información, muchas cosas importantes están en la raíz. De hecho, sin la raíz, las plantas es como si no existieran. Digo, no pueden haber plantas casi sin raíz. Sí que lo hay evoluciones, obviamente hay selección natural y toda esta cosa que hace que las plantas tengan o no tengan raíz. Es una gran parte de ellas, ¿no? Les ayuda a absorber los nutrientes, a absorber agua, a comunicarse con los demás. Y de hecho algunas plantas también pueden tener una simbiosis mutualista con unos hongos. Y esta simbiosis mutualista se le llama micorriza. Que pues las micorrizas les dan algo a las plantas y las plantas les dan otra cosa a los hongos para que puedan sobrevivir entre sí. Bueno, yo vi un canal que se llama Alma Cactusera y este canal es sobre suculentas. Si quieren pueden ir, aquí les voy a dejar también en la descripción su canal, igual también de un amigo mío que es argentino, igual que Alma Cactusera, y este amigo mío se llama Dan, y Dan tiene un canal que se llama Cactutis TV, que se los voy a estar dejando aquí también todo en la descripción. Y bueno, entonces las plantas es como que aún no se sabe tanto, pero depende de cómo le hables tú, si es verdad esto de cómo reaccionan, ¿no? A veces yo estoy en el invernadero y en el invernadero de repente me pongo a cantar por alguna extraña razón. A mí me gusta mucho la música, yo sé tocar guitarra y sé tocar varios instrumentos. Me gusta tocar y a veces llego con mi ukelele y estoy tocando porque quiero practicar simplemente y a la vez observar todas las plantas, porque nosotros los coleccionistas sentimos la emoción, sentimos todas las ganas de querer ver, aunque sea simplemente ver a nuestras plantas ahí. No nos dicen nada, no tenemos nada con ellas, no nos deben nada, pero sentimos una gran como atracción hacia ellas, sentimos que nos hablan. Este sentido se va agudizando cada vez más conforme vas pasando y vas involucrándote en el tema de las plantas, ya sea orquídeas, bonsái, suculentas, cactus y estas modas y sectores de la botánica, de los conocedores y coleccionistas de la botánica, pues hacen que de repente estás en sintonía, alguna especie de sintonía con la planta o con las plantas en este caso. En mi caso yo veo a las orquídeas, veo a los cactus, veo a las carnívoras, veo a las suculentas que tengo, a las plantas acuáticas y siento una sintonía, una conexión.
Es algo muy extraño porque no hay forma científica de explicarlo, pero como te digo, aquí ya la realidad supera la ficción, como se dice, o es al revés, pero bueno, en este caso es así, ¿no? Simplemente no sabes qué es, pero lo sientes, y de repente comienzas a hablar y sientes como que la planta ocupa algo, y de repente puedes decir, a ti te falta esto, o sientes algo de una cierta planta. ¿Cómo deberías de hablar? Yo, en lo personal, les hablaría más en la noche, porque en la noche ya terminan todo su proceso fotosintético, ya no están ocupadas las células. Recordemos, las plantas no te pueden escuchar, pero lo que escuchan son las células. Está extraño, pero tiene que ver con las vibraciones, tiene que ver con energía. Obviamente las células están compuestas por moléculas, por biomoléculas, por proteínas, por aminoácidos, por lípidos. En el caso de la fotosíntesis se forman glucosas y las glucosas se forman con un enlace glicosídico alfa 1,4 para poder formar el almidón, con dos moléculas grandes que son la amilosa y la amilopectina. Estas se juntan y es el almidón. Y esto se va a órganos de reserva como por ejemplo la papa, en los aminoplastos. Los aminoplastos es como si fueran los cloroplastos. Los cloroplastos es para hacer la fotosíntesis y los aminoplastos son para conservar esta molécula que es el almidón, que se junta en las semillas para que les pueda brindar energía en las primeras etapas de su vida. Y pues ahí sabes si es monocotiledónea o dicotiledónea, que de hecho todo eso ya está en videos míos, que los puedes ver aquí, te los voy a ir dejando. No me acuerdo si es aquí o es acá, te lo voy a ir dejando. Y bueno, pues tienes que hablar con las plantas, pero o sea, es extraño cuando quieres hablar con las plantas porque es como que no me entiendes, no hablamos el mismo idioma. Pero inclusive los animales que no hablan tu mismo idioma los puedes entender. El lenguaje de un perro por su lenguaje corporal, el lenguaje de un ave o de algo, de que si quiere atacar o si quiere comer o tiene ganas de hacer algo, simplemente lo ves por su lenguaje corporal. En el caso de las plantas no hay lenguaje corporal, pero sí se puede interpretar un simple lenguaje corporal, tú viendo si la planta está estresada o no, si la planta se ve como que requiere algo. De hecho, yo tengo un cactus que no me había dado cuenta cuando lo compré porque era de noche. Resulta que el cactus es saqueado. Yo no quería comprar ese cactus si fuera saqueado, pero bueno, lo compré y lo estoy cuidando. Le tuve que cortar las raíces porque se estaban pudriendo las raíces. Las corté y justamente ahora estoy cuidando el cactus, pero a comparación de los demás cactus, este mismo se ve como que ocupa algo, con falta de algo, y pues obviamente es una diferencia de energías. Es como si una persona estuviera deprimida y una persona estuviera muy feliz, porque al lado de él hay cactus que están floreando, que están floreciendo, y él no está floreciendo. Entonces, inclusive eso pues puede cambiar. Y bueno, de hecho, si te das cuenta, este video no está teniendo una estructura como tal, porque no sé ni cómo empezar ni cómo explicar esto, porque es totalmente así como tiene que ver con la mente. Sí le puedes hablar a las plantas y sí no te van a quizá contestar. Y existen de hecho dos tipos de personas: los que le hablan bonito a una planta y los que les amenazan. Y cuando amenazas a una planta, son personas que quieren algo, que buscan algo en una planta. Por ejemplo, quieren buscar fruto, quieren buscar flor, y las personas les hablan feo a estas plantas que no están dando nada, que oye, si no das flor te vamos a cortar. Y bueno, pues hay todo tipo de personas, ¿no? Los que hablan bonito y los que hablan feo. Normalmente los cultivadores, nosotros las personas que somos coleccionistas, obviamente no le vamos a andar hablando mal a una planta, porque son plantas que primero nos cuestan dinero, segundo apreciamos, y pues son plantas que queremos mucho, y principalmente las plantas que son caras. Por ejemplo, estamos hablando de los cactus, estamos hablando de algunas orquídeas que simplemente no les puedes estar hablando mal como para que, o sea, simplemente no se hace. La forma adecuada de hablar a las plantas, yo pienso, como digo, que sea en la noche, donde ya no están haciendo nada más que respirar, soltando dióxido de carbono. Por ejemplo, si no sabías eso, ahora lo sabes, las plantas sueltan dióxido de carbono en la noche porque ahí es cuando ya pueden empezar a respirar. Pero por el día, pues crean la glucosa, que de la glucosa se alimentan. Todas las plantas se alimentan de la glucosa. Entonces, puedes estar hablando de una planta y pues inclusive se va a empezar a poner bonita. Porque creo que tiene que ver con los átomos, tiene que ver con algo que aún no estudiamos,
y que aún no sabemos muy bien. De hecho, en Alemania se están haciendo estas investigaciones. Aquí en México, en mi facultad, se están haciendo estas investigaciones. Este maestro, que es de la carrera que yo también estudio, está estudiando esta frecuencia y estas cosas que tienen que ver con la energía y de cómo hablas o qué música le pones a una planta. Si tú le pones música de rock, la planta se va a deprimir porque las vibraciones de la música de rock son muy distintas, con picos muy altos, pero las vibraciones de la música clásica es distinta. También dependiendo de la música que sea. En resumidas cuentas, no sé cómo terminar el video. Es súper extraño esto, nunca lo había explicado, nunca lo había dicho, nada. Puedes intentar empezar a hablar con las plantas. A mí me sale espontáneamente. Yo no intento hacer nada ni intento quedar bien con una planta porque pues simplemente no nos entendemos. Somos organismos totalmente distintos, de distintos reinos, de distintos filum, y que vivimos distinto y pensamos distinto y actuamos distinto. Obviamente las plantas no pueden pensar, o al menos eso es lo que pensamos por ahora, pero sí se pueden comunicar, y quizá no sean las plantas, sino los mecanismos que han hecho las células. Porque otra cosa que nos damos cuenta es, por ejemplo, en el caso de nosotros, todo el metabolismo, cómo es que el corazón palpita, cómo es que las contracciones musculares del músculo liso, en el caso de los intestinos, pues es que intentes o no intentes hacer algo, pues se mueve simplemente. Por ejemplo, dicen que la sopa Maruchan, por decir una sopa instantánea, que tarda un mes. Eso es mentira, totalmente mentira, porque las mismas células, el mismo cerebro está encargado para que se hagan movimientos que tú no tienes pensados. El corazón, los latidos del corazón, la respiración, que la respiración es de las dos, tanto puedes controlarla como la puedes dejar ahí y funciona. Y los movimientos de aquí de la tráquea, o sea, como ya dije, músculo liso en el caso de los intestinos. Inclusive también los leucocitos. Los leucocitos van atrapando ahí células que no son células cancerígenas, células que no son de tu organismo, bacterias. Y como todo esto, o sea, ni siquiera nosotros sabemos que existe esto. Me imagino que con las plantas son iguales, que cuando le hablas, no hablas con el organismo, sino hablas con las células. Y hablas con más allá de lo que ves. Es extraño, yo lo sé, pero pues es una hipótesis que yo tengo. Que si tú hablas con una persona, la persona te entiende porque te escucha y habla tu mismo idioma, o simplemente no habla tu mismo idioma, pero te puedes comunicar con esa persona por los gestos o por aquí o por allá. Una planta no tiene gestos, si acaso tiene gestos y tú los puedes ver, pero es algo muy mínimo que tiene. Eso ya cuando sientes una conexión entre ellas. Pero en cuanto a cómo le hablas, y si tú le hablas a una planta, yo pienso que a lo que le estás hablando en verdad son a las células, porque como digo, son cosas que, o sea, son células. Las células son las que tienen vida, no nosotros. Nosotros solo somos un conjunto de células pensando por sí mismas y haciendo cosas en conjunto, que en trabajo en equipo al final es algo muy grande y algo muy complejo. Bueno, es lo mismo. Las personas tenemos una complejidad mental y una complejidad biológica, y tenemos esto, y los animales también, pero las plantas no tienen pensamiento, o al menos eso es lo que se cree. Pero sí sus células tienen trabajan por sí solas, sí. Todo el xilema, floema, que si son vasculares superiores y vasculares inferiores, que si se reproducen por esporas, que por esquejes, o sea, reproducción vegetativa, o yo qué sé. Es mucha la complejidad, que yo creo inclusive que las plantas son aún así más evolucionadas, no de complejidad, sino de evolución. O sea, un organismo multicelular que se mueve y puede hacer metabolismo acá súper rápido y esas cosas, yo pienso que aún así es muy superior a una planta. Pero yo pienso que una planta es más avanzada evolutivamente en cuanto a que lo simple a veces es más complejo, porque no tienen, como digo, no tienen una red neuronal, no tienen nada de esto, no tienen tejidos nerviosos, y aún así comunican la sensación de dolor a otras partes del cuerpo. Es como si tú sintieras una herida, pero tú lo sientes. Si tú haces así, te tocas, lo puedes sentir,
porque tienes un cerebro y porque tienes células neuronales. Tienes células neuronales aquí, tienes neuronas en el cerebro y en todas partes, en todos los tejidos. Pero las plantas no lo tienen y aún así lo sienten. Es algo muy extraño. Pero bueno, te lo voy a dejar allá para otro video. Prácticamente ya fue todo. Fue una plática larga y fue una plática muy divertida donde yo puedo expresarme totalmente lo que pienso sobre este tema. Lo vi porque Alma Cactusera, que es una señora que sabe mucho de suculentas, que es argentina, como ya lo había dicho, pues puso, ¿ustedes les hablan a las plantitas? Y dije, bueno, quiero hacer este video. Entonces ya fue todo resumido. Véanlo otra vez si quieren. Yo la verdad no entiendo cómo resumir esto. No sé qué, algún tip o algo. Pero en cuanto a hablar, hablan. Si quieren hablar, pueden hablar. Si quieren cantar, pueden cantar. De hecho hay una planta que empieza a bailar dependiendo de qué música le pongas. Cuando las personas tocan con la planta empieza a mover sus hojas para arriba, para abajo. O sea, tampoco es así como la mimosa púdica, sí es lento, pero sí vas viendo un movimiento como de danza en sus hojas. Y bueno, pues ya, ha sido todo el video. Suscríbanse, si les gustó denle like. No sé cómo más expresar esto. Me voy. Simplemente ya, no sé cómo decir esto. Es un video pesado, está extraño, pero ya ha sido todo. Te dejo los videos aquí y las recomendaciones van a estar aquí en las etiquetas. No sé, estoy medio desconcertado, pero bueno, nos vemos para el próximo video. Planteros y adiós.